Hola queridos amigos, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos de vuelta con una nueva y aterradora historia, la cual está basada en hechos ocurridos a Simón Ortega, originario de México, escrita por Jesús Guzmán para este canal. La yegua. Regresaba a casa esa noche cuando la encontré. Estaba echada, parecía cansada. Cuando estuve próximo y me vio se espantó. Hizo el ademán de levantarse para escapar pero no pudo. Su pelaje era blanco, y eso a pesar de que estaba sucia, y por la condición física en la que se encontraba, concluí que ya llevaba varios días sin comer bien, y quizás también sin beber. Me bajé del caballo y caminé. Traté de calmarla en tanto me acercaba a pasos lentos. Bajó la cabeza en señal de sumisión, o tal vez porque ya no le quedaba energía. Acaricié su hocico y poco a poco entró en confianza. Cuando la observaba más detalladamente, me percaté que era una hembra, una yegua. Tenía una curiosa marca en una de sus patas. Pensé que sería el sello de su dueño, aunque era un lugar poco común para colocarlo. Sin dejar de hablarle tomé mi mochila, saqué mi cantimplora y le di de beber. No me equivoqué, estaba sedienta. Después de estar inclinado a su lado por varios minutos, y una vez que comprendió que yo no le haría daño, me obedeció cuando la hice ponerse de pie. Le amarré una soga, y montando nuevamente mi caballo emprendimos el viaje. Así fue como la encontré, y así fue como la llevé a casa. Pero cuando llegué surgió el problema. Demoré un poco en decidirme compartir esto, pues la verdad que a todos los que les conté hasta ahora, les resultó increíble. ¿De dónde sacaste esa yegua, Simón? Ya sabes lo que pienso al respecto. El dueño podría denunciarnos si la encuentra aquí, me dijo mi papá cuando me vio llegar con el animal. No se preocupe, padre, solamente la traje para cuidarla. Caso contrario, moriría si no recibe la ayuda. Como verá usted, está maltrecha. La hallé en las afueras del pueblo cuando venía para acá. Si el dueño aparece, se la devolveremos como corresponde, pero le daremos una gran satisfacción al encontrarla en buen estado. ¿No le parece?, le respondí. No volvió a decirme nada. La plática se suspendió ahí mismo, pues en esos instantes llegó el sujeto, altanero como siempre y con sus secuaces. Se trataba de don Anselmo, un finquero que desde hacía meses venía hostigándonos a toda la familia. Su deseo era comprarnos una parte del terreno para extender su producción de cultivos, ya que lo teníamos de vecino. Le pedí a uno de mis hermanos, quien estaba allá afuera con nosotros, que llevara el animal mientras yo acompañaba a mi padre en la nueva plática, las cuales siempre terminaban siendo un verdadero dolor de cabeza. Comenzó saludando cordialmente, mismo gesto que tuvieron los 4 empleados con los que vino, pero tanto ellos como nosotros sabíamos perfectamente a qué habían venido. Así que mi padre fue directamente al grano. Si viene de nuevo por lo de la compra, sepa usted que no voy a cambiar de opinión. Estas tierras son herencia de mis difuntos padres, quienes con tanto ahínco la trabajaron con sus propias manos. Jamás me perdonarían si vendo aunque sea 1 metro. Tranquilo, vecino, mi trato sigue en pie. Usted sabrá si desea perder esta oportunidad de negocio que le estoy ofreciendo. Piénselo bien. Nadie jamás le propondrá la cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a darle. Ciertamente la cantidad era bastante tentadora, motivo por el cual muchas veces intenté hacer entrar en razón a mi papá para que aceptara. Al fin de cuentas, el viejo solo quería una porción, algo que no nos afectaría mucho momentáneamente, ya que nosotros no explotábamos el terreno completo. Sin embargo, esta noche no vengo a hablarle de nuevo sobre eso. Hay algo que aconteció el día de ayer en el pueblo, y como buen vecino que soy, me veo en la obligación de dar el comunicado a todos los de la zona. Sepa usted que un criminal, ladrón, andaría por el pueblo. Hace unas horas llegó la policía a mi casa para advertirnos. Me dijo que también visitaría a los demás, pero ya ve, les dije que no se preocuparan, que yo me tomaría el trabajo. Tenga mucho cuidado, vecino, aún no saben mucho sobre el delincuente, puesto que es lo suficientemente astuto como para no dejarse ver. Pero lo que sí saben es que es un sanguinario, ya que causó mucho daño en el pueblo desde donde escapó.
Este es el lugar más próximo, por lo tanto sospechan que debe andar por aquí. Y ya para concluir, no sé si usted cree en esas cosas, pero dicen que el criminal también es un brujo nahual, de esos que adoptan forma de animal. Para mí esas son tonterías, pero estoy muy ansioso de descargar todo mi fusil sobre ese viejo inmundo. Lo vimos alejarse del rancho. Creí en sus palabras por el hecho de que, en efecto, estaban armados los 5, como para acabar con alguien. Le pregunté a mi papá qué haríamos al respecto, pues de seguro todos en la zona saldrían también a recorrer por el campo para buscar a la persona. Y en cuanto a eso de que se trataba de un nahual, mi madre era muy creyente de esa clase de leyendas, pero no era mi caso, y tampoco el de mi papá. Tal vez por eso le restó importancia. Mi madre oyó la conversación desde el interior de la casa, y apenas ingresamos comenzó a pedirnos que por favor debíamos tener mucho cuidado, porque esa clase de brujos suelen ser muy despiadados, y si en verdad había uno merodeando por ahí cerca, no dudaría en acabar con cualquiera que se interpusiera con sus planes. Mi padre la interrumpió diciéndole que dejara de hablar de esas cosas, que tales seres solo son eso, leyendas, pero que se quedara tranquila, pues íbamos a vigilar el rancho por si las dudas, esta persona se atreviera a pisar nuestras tierras. Y lo cumplió, pues cuando llegó el momento de descansar, me pidió que nos organizáramos de tal modo que nos quedaríamos cuidando el rancho durante toda la madrugada. En ese entonces yo tenía 18 años de edad, mis 3 hermanos entre 15 y 12, siendo muy pequeños aún para encomendarles la labor, por lo tanto solo él y yo haríamos la guardia. Ya me había levantado para ir a reemplazarlo, cuando de pronto comenzaron los tiros. Por la distancia supimos que se trataba del rancho de un vecino que vivía casi al inicio de la zona del campo, es decir, en los límites con el pueblo. Fueron 3 tiros seguidos, luego de eso hubo un intermedio de minutos, para luego volver a escucharse 2 más. El resto de la noche pasó con normalidad. Tanto mi padre como yo estábamos intrigados por lo que había sucedido. Sin embargo, debíamos esperar hasta el amanecer para saberlo. El dueño de la casa, advertido como nosotros, se quedó en la sala con su fusil. Contó que escuchó un ruido proveniente de afuera. Al salir vio uno de sus animales afuera del corral. Confundido se acercó a la vez que la cabra permanecía inmóvil, pero pocos metros antes de llegar, esta cayó inerte sobre el suelo. Tenía parte del vientre abierto, como si una bestia le hubiera estado comiendo, misma que seguramente huyó apenas él salió de la casa. No obstante, el agresor se quedó muy cerca, pues logró ver un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad del monte. Ahí fue cuando dio los primeros tiros. Recuerda que esa cosa se alejó a toda velocidad, como si estos no le hicieran nada. Corrió detrás de este gritándole insultos, pues para él, como así también para todos los de la zona, efectivamente se trataba de un nahual. Pero cuando minutos después logró divisar nuevamente la silueta de aquella cosa en la oscuridad, lejos de lo que esperaba encontrarse, quedó anonadado ante lo que vio. El hombre asegura haber visto a una mujer, quien desde las penumbras la observaba. No pudo identificarla, pero notó que ella estaba sin ninguna clase de ropa. Pese al asombro, no dudó en tirarle, pues no dudó tampoco que eso era una bruja. Desde ese día se corrió el rumor de que en realidad eran 2 los involucrados. Por un lado había un nahual que agredía en forma de bestia, y por otro una bruja que indudablemente lo acompañaba siendo su cómplice. Ahora el terror era doble, por lo que el deseo de capturar a la pareja era mucho mayor. 2 noches después la pareja delictiva volvió a dar señales, pero esta vez la visita a aquel rancho fue terrible. El matrimonio, quienes dormían despreocupados pensando que sus perros los alertarían de la presencia de algún intruso, se despertaron con los llantos de su pequeño hijo de 6 años, pero estos provenían desde afuera. Al parecer la bruja lo sacó de la casa dormido, y él comenzó a llorar al verse en esa condición. Cuando ambos salieron, alcanzaron a verlos ya perdiéndose en el monte. El pequeño iba amarrado con una soga, y la condenada bruja lo cargaba en sus hombros. El padre le ordenó a su esposa que se quedara en la casa con sus otros hijos, y le dio un fusil al hermano mayor por las dudas de que también el nahual se apareciera.
salió en busca de su pequeño enardecido de ira y dispuesto a darle fin a esa mujer. Pero poco después sus vidas se desmoronaron, puesto que solo el niño regresó, para así contarle a su madre el macabro evento que él vio. El infante contó que la mujer se trataba de una anciana, de apariencia horrible y olor nauseabundo. En un momento dado, y quizás al percatarse de que su padre iba detrás de ella, lo dejó sobre el suelo y se perdió entre unos arbustos. Cuando el padre llegó hasta él, lo desató de la cuerda. Estaban a punto de regresar cuando aparecieron los ojos de la bestia entre las sombras. Sabiendo que la vida de su hijo estaba en peligro, le pidió que corriera hacia la casa, quedándose él para enfrentarlo. Pero el niño solo logró correr unos metros cuando escuchó el grito final de su progenitor. Empapado en llanto, volteó a mirar, y de esa forma pudo verlo. Describió a la bestia como un ser horrendo, cuyo cuerpo parecía el de un caballo, no más que su torso era humano. Esa tétrica teoría fue corroborada por todos, pues cuando hallaron a su papá, este estaba aplastado, como si un animal de esas características lo hubiera aplastado con su propio peso. No hubo manera de tranquilizar a los lugareños. Los que estaban en sus posibilidades de escapar de la zona lo hicieron. Dejaron sus ranchos abandonados para mudarse al pueblo, donde se resguardarían hasta que lograran detener a la pareja. Pero lamentablemente la policía no podía dar con ellos aún, lo cual les sirvió de ventaja para volver a delinquir. Las nuevas víctimas fueron nada más y nada menos que nuestros ambiciosos vecinos, quienes narraron lo acontecido la tarde siguiente, cuando la policía fue a ver qué era lo que había ocurrido. Cada uno de los que sobrevivieron al enfrentamiento con el nahual, entre ellos el dueño de la finca, corroboraron el testimonio del pequeño. La bestia tenía forma de caballo, espectral y monstruoso. Este se les apareció en el camino mientras perseguían a la bruja, como si él fuera su guardián. La anciana había sido descubierta minutos antes adentro de la casa. No saben cómo es que entró sin que los perros ladraran, ni que los mismos empleados que cuidaban el rancho hayan escuchado algún ruido. La madre se despertó en la madrugada y quiso ir a asegurarse de que los niños estuvieran bien. Pero cuando entró al cuarto de la pequeña, quien apenas tenía 4 años de edad, encontró a la bruja ahí con ella. Tenía su boca puesta en un costado del cuerpo de la inocente, desde donde se alimentaba con su líquido vital. Sus gritos de horror alentaron a todos, y mientras la anciana emprendía su huida, ella intentó reanimar a la niña, pero fue demasiado tarde. El color pálido de sus mejillas evidenciaba la falta de su elemento hemático. Sus párpados caídos no volvieron a abrirse nunca más. Tal cual agredió al hombre que fue la víctima anterior, el nahual usó sus patas y su pesado cuerpo para agredir a los que buscaban hacer justicia. Los tiros parecían no hacerle daño alguno, o tal vez no lograban darle a causa de la torpeza provocada por el intenso terror que sintieron. Fueron 3 los que acabaron allí aplastados, en tanto los otros tuvieron que escapar para no tener el mismo funesto destino. 2 días después, aquel ambicioso, quien venía a visitar insistentemente a mi padre por negocios, salió por la puerta falsa, pues no pudo sobrellevar la pérdida de su pequeña. Al igual que los demás vecinos, el resto de la familia abandonó la zona. Solo sus 2 hijos mayores se quedaron, quienes no dudaron en venir a nuestro rancho para unirse a mi padre y a mí, quienes también fuimos los únicos que nos quedamos en casa. Y esa misma noche en la que ellos se instalaron con nosotros, ocurrió el macabro final. Mientras que uno estaba parado frente a la ventana observando hacia el patio exterior, y el otro cargaba su fusil con tiros bendecidos, los hermanos persistían en su afán de cobrar venganza. Mi padre intentaba inculcarle serenidad, pues solo así podrían hacer uso de su razón de forma eficiente para enfrentar a la ruin pareja. Estábamos convencidos de que vendrían por nosotros, puesto que éramos los únicos en la zona, y teniendo en cuenta de que solo buscaban crear terror, no tendrían otra opción que fijarse en nuestro rancho. La policía nos había acompañado durante unas horas, pero su notable miedo los llevó a marcharse, usando como excusa que buscarían por otro lado. De repente uno de los jóvenes notó el extraño acontecimiento con nuestros perros, ya que estos parecían no estar en los alrededores. Le dije que eso era verdad, pues curiosamente desde que todo comenzó, estos se alejaban de la casa en cada noche, para regresar varias horas después cuando iba amaneciendo. Fue entonces cuando él recordó que los perros de su casa,
Tuvieron la misma conducta antes de que apareciera la pareja en su rancho, lo cual me hizo sentir escalofríos. Posteriormente nos preguntaron si nuestros animales estaban seguros, a lo que le respondimos que sí. Ahí fue cuando recordé las palabras que me dijo mi hermano menor, antes de marcharse junto a los demás. Me había pedido que por favor no olvidara de alimentar a su yegua, pues él acostumbraba a hacerlo también en la noche, antes de que se acostara a descansar. Literalmente él se había hecho cargo de ese animal, pues yo no le volví a prestar atención desde que lo traje. Teniendo en cuenta de que era muy temprano aún, le dije a mi padre que iría por unos minutos al establo para cumplir con el mandado. Tomé mi fusil y salí. Me sorprendió ver al animal. Se le notaba muy mejorada comparado como la traje. Estaba más voluminosa y ya no representaba el deterioro que tenía. Me acerqué y le acaricié la cabeza. Posteriormente me dispuse a cambiar el agua de su fuente para que bebiera. Estaba en eso cuando escuché esas sórdidas frases detrás de mí. «Aléjate de ese animal, amigo». Al voltear vi que era uno de los hermanos, quien aparentemente me había seguido para acompañarme. Le pregunté que qué le sucedía, a qué se refería, pero acto seguido se puso como loco. Tiró hacia arriba para llamar la atención de los que estaban en la casa, para a continuación decirme algo que me congeló hasta los huesos. «Eso no es un animal, amigo. Mira el símbolo que tiene en su pata. Eso es un sello satánico. Qué ignorantes son. Todo este tiempo tuvieron a uno de los brujos en su propia casa y jamás se dieron cuenta», me dijo luego de volver a apuntar a la yegua rápidamente. Le pedí que por favor se calmara, que no era ningún brujo, que incluso se trataba de una yegua, pero mis palabras no sirvieron de nada. Sentí perfectamente cuando el tiro rozó mi rostro quemándome la piel, para dar directo en el cuerpo del animal. Me puse de pie lo más rápido que pude y estaba a punto de defenderme del enloquecido vecino, cuando la manifestación comenzó. Él tenía toda la razón. La yegua que yo mismo traje a esta casa era el mismísimo demonio. Sin intenciones de continuar con su farsa, ella lanzó un alarido de dolor. En ese instante sentí que el alma se me salía del cuerpo, pues la voz era la de una anciana, pero al voltear no vi ninguna mujer. Era la yegua la que gritaba así. Mientras se revolcaba sobre el suelo, su cuerpo comenzó a mutar. Su cabeza, sus piernas, su pelaje, cada una de sus partes empezaron a deformarse. Un segundo tiro le dio provocando un nuevo grito ensordecedor. Dicho impacto lo obligó a reaccionar, y sabiendo que sería acabada, la bestia se puso de pie mostrando su horripilante figura. Sus ojos ahora eran amarillos, siniestros. Todo el pelaje se volvió oscuro, contrario a como lo tenía. Sus patas delanteras tomaron robustez, y fueron con estas también con las que intentó agredirnos, al pararse en sus patas traseras y abalanzarse hacia nosotros. Cuando vi tan desmesurada fisonomía quedé estupefacto. Mi mente se puso en blanco. Escuché la voz de mi padre que al ingresar me gritó que me alejara de la bestia, pero fui incapaz de mover un solo músculo. Uno a uno fueron sonando las detonaciones, conmigo ahí inmóvil, por lo que mi papá y los hermanos tuvieron que hacerse a un lado para poder tirarle, y les juro que me salvaron la vida, porque esa cosa estaba dispuesta a acabar conmigo. Empapada en su propio líquido rojo, la yegua infernal cayó agonizando sobre la tierra. Aún su corazón mostraba vida, pues lo veía con cada uno de sus latidos. Vi sus ojos comenzar a cambiar, tomando poco a poco un color y forma humana. A su vez todo su cuerpo sufrió una nueva transformación. Pasados unos segundos, y cuando su mutación finalmente concluyó, nuestras mentes turbadas lograron comprenderlo todo. Sobre una laguna de líquido rojo dio su último respiro aquel inmundo ser. Era el cuerpo de una mujer, una anciana. Jamás hubo una pareja de delincuentes. Tampoco se trataba de un hombre el criminal. Ambos eran la misma cosa, la misma persona, la misma mujer. Quien horrorizó la zona durante esas noches era una bruja que se convertía en bestia, en una yegua, a quien ingenuamente ayudé, cuando ésta escapaba de sus perseguidores del pueblo anterior, donde seguramente hizo tanto daño como aquí. Se me eriza la piel tan solo al pensar que expuse a mi familia a la voluntad de esa bruja. Pero si no nos agredió a nosotros cuando pudo,
Quizás fue precisamente porque la ayudé, o simplemente porque nuestra casa le servía de escondite perfecto. Hoy en día casi nadie habla de lo que sucedió en esas noches, pero quedó grabado solo en las mentes de los que presenciamos los hechos. La bruja fue considerada como la despreciada que era, por lo tanto fue tratada como tal. No obstante, se continuó buscando al nahual criminal, al que por supuesto nunca jamás nadie encontró.